Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Paz Vélez, soy nutricionista de Red Nutrición y hoy día vamos a hablar de la dieta del genotipo desde la mirada de la medicina basada en la evidencia. Vamos a esperar un ratito que todos los asistentes se conecten y les recuerdo que tienen un chat para hacer preguntas que cada cierto rato será revisado por si requieren contar alguna experiencia, compartir algo o si tienen alguna duda de la misma presentación. Vamos a esperar unos minutitos para que se conecten todos. Tenemos más de 200 inscritos, así que esperaremos que se conecten para dar inicio a esta presentación. Hola, buenas tardes. Les repito que estamos en transmisiones para comenzar a hablar de la dieta del genotipo desde la mirada de la medicina basada en la evidencia. Mi nombre es María Paz Vélez, yo soy nutricionista clínica, pertenezco al grupo de Red Nutrición. Tengo un magíster en obesidad y trastornos alimentarios y un diplomado en nutrición clínica en la Universidad Católica. Fui certificada por Peter de Adamo para ejercer la dieta del genotipo acá en Chile. Y la idea es compartir con ustedes la experiencia, compartir con ustedes de qué se trata el tratamiento y los fundamentos fisiopatológicos desde la medicina de por qué se utiliza ese tratamiento y qué lo hace efectivo. Vamos a esperar algunos momentos para empezar a transmitir la presentación, ya que tenemos más de 200 inscritos y la idea es esperarlos a todos para comenzar. Les recuerdo que tienen en su lado derecho un panel de preguntas donde ustedes pueden interrumpir la presentación para contar alguna experiencia, para preguntar alguna interrogante y juntos vamos discutiendo y creando esta charla lo más amena posible para que sea comprendida por todos los auditores. Vamos a partir en algunos minutos más. Cada ciertos minutos se dará tiempo para hacer sus preguntas y iremos compartiendo experiencias entre todos. Bueno, les doy nuevamente la bienvenida. Mi nombre es María Paz Vélez, soy nutricionista y pertenezco al staff de Red Nutrición. Hoy día vamos a hablar de la dieta del genotipo desde la medicina basada en la evidencia, una perspectiva para darle forma de qué se trata este tratamiento y este estilo de vida. Bueno, mi nombre es María Paz Vélez, yo fui certificada en Inglaterra por el doctor Peter de Adamo para ejercer la dieta del genotipo acá en Chile. Tengo un magíster en obesidad y trastornos alimentarios y actualmente tengo el diplomado de la Universidad Católica de nutrición clínica. Entonces vamos a intentar alinear todos esos conocimientos para traspasarles de qué se trata la dieta del genotipo. Les pido por favor que me escriban cualquier pregunta que tengan y me comenten si se escucha bien el audio
o si necesitan algún cambio en la voz, y si son capaces de escribir, para que me vayan comentando su experiencia, vayamos creando entre todos una charla amena, comprensible y que tenga la evidencia científica necesaria. Silvana comenta que se escucha perfecto. Valentía Díaz también. Perfecto. Gracias, Silvana. Gracias, Valentina. Vamos a partir. Comenzamos con esta presentación. Y Laura también nos da saludos, y también Silvana. Qué bueno que estén todos atentos. Vamos a comenzar con esta presentación. Recuerden que cada ciertos minutos vamos a abrir el chat de preguntas para que ustedes cuenten sus experiencias. Ustedes saben que este tratamiento se basa en lo que nosotros llamamos la individualidad bioquímica. Se han dado cuenta que al día de hoy la obesidad se ha hecho un negocio multibillonario, sobre todo en Estados Unidos, donde cada año se imparten 80 a 60 dietas de moda. La idea es explicarles por qué las dietas estándar no sirven para todas las personas. Sabemos que todos tenemos una capacidad de oxidación de grasas distinta, un metabolismo distinto, una forma de cuerpo distinta y una condición fisiológica que nos hace comportarnos distintos ante la alimentación. Partamos por algún condicionante que nivela, por ejemplo, nuestro sistema inmune y que tolera distintos ciertos alimentos, como por ejemplo nuestro grupo sanguíneo. Acá a la izquierda de la pantalla tenemos los distintos grupos sanguíneos y tomemos el grupo sanguíneo como una estrategia de supervivencia. O sea, yo tengo un grupo sanguíneo porque en algún momento lo necesité. ¿Ya? Llama la atención el grupo O, que es lo que se llama los grupos universales, que la mayor parte de las personas es del grupo O, y el donador universal es el O negativo. Pero ¿qué pasa con estos pobres O? Le pueden dar muy poquitos. Él puede dar a muchos, pero puede recibir de muy poquitos. ¿Y eso por qué es? Si se dan cuenta, él le puede dar al A, al B, al O y a la B, y el O negativo a todos. Pero en cambio a ellos solo le pueden dar los del grupo O. Y esto tiene una explicación. Primero que nada, el O tuvo una estrategia de supervivencia. Y para él sobrevivir, que se dice que son de los grupos más antiguos, que nació en el Paleolítico, mucho antes de la agricultura, donde habían cazadores, recolectores y tipos de cuerpo que estaban hechos para esas condiciones ambientales. Entonces, el O es un ejemplo de tolerancia inmune. ¿A qué se refiere? Que este grupo sanguíneo no puede recibir del A, ni del B, ni del AB por una razón bien simple. Él tiene un sistema inmune muy disparado, porque en algún momento tuvo que matar virus, bacterias ambientales que al día de hoy no tenemos. Entonces, con la pistola cargada, él se mueve en este ambiente que hay mucho menos alérgenos desde esta perspectiva. Entonces, ¿a quién mata? ¿Y a quién empieza a atacar el sistema del O? Al gluten, como a la caseína. La caseína es la proteína que está en la leche de vaca, ¿ya? Y el gluten está en el pan blanco, en el trigo. De hecho, se ha estudiado teorías que los pacientes diabéticos, los niños de diabetes tipo 1, tiene que ver el desarrollo de la patología con la exposición temprana al gluten. Y que se ha visto que al día de hoy, sobre todo en Chile, viene todo muy procesado y alterado genéticamente, por eso algunos cuerpos son incapaces de tolerarlo de buena manera. Además, la caseína, que como estudio de actualización les puedo comentar, que se ha visto que es la responsable de varios tipos de diabetes en niños también cuando no son alimentados con lactancia materna. Entonces son alimentos emblemáticos para los grupos sanguíneos O, por ejemplo. Acá tenemos algunos ejemplos buenos del O y del grupo también sanguíneo B, que es un grupo mucho más nuevo, y B viene de balanceado. Entonces este grupo sanguíneo O y el grupo sanguíneo B, la gracia que tienen es que como estuvieron expuestos a proteínas muy potentes desde los inicios, por ejemplo las de la carne,
Si bien ya se ha entendido, según la Organización Mundial de la Salud, que el exceso de carne puede tributar a cáncer, el grupo sanguíneo O y el B, al recibir grandes cantidades o mayores cantidades que los grupos sanguíneos, de los otros grupos sanguíneos de carnes, él tiene la capacidad de eliminar mucho mejor el colesterol y no producir daño cardíaco con exceso de colesterol que viene de la proteína de la carne. ¿Ya? Recordemos que el colesterol se encuentra en las grasas, pero una de las fuentes de colesterol son las carnes. Y no por eso produce la descalcificación ósea, como le pasa a los grupos sanguíneos que no están acostumbrados a recibir esta carga carnívora. Entonces vamos haciéndonos la idea de cómo cada grupo sanguíneo tolera distinto los alimentos, ya que el grupo sanguíneo regula el sistema inmune porque fue nuestra estrategia de supervivencia. Acá tenemos el grupo sanguíneo A. El grupo sanguíneo A viene de la agricultura. Es la estrategia de supervivencia de los que empezaron a tolerar alimentos con más altos en cereales, cuando ya no se movían para todos lados y se quedaban en un lugar ordeñando y trabajando la tierra. Entonces, ¿qué sucede en el grupo sanguíneo A? Cuando el grupo sanguíneo A se expone a muchas carnes, es muy distinta a la tolerancia que el grupo que el grupo O o el B, porque se acumula el colesterol y puede producir alteraciones cardíacas. Se ha estudiado que las mujeres de grupo sanguíneo A tienen mucho menos resultados, lo que se llama endpoints en medicina, con respecto a las quimioterapias y el cáncer, porque se ha visto que el grupo sanguíneo A es muy similar en forma a un tumor. Entonces el grupo sanguíneo, como nuestro sistema inmune no va a atacar al grupo sanguíneo A, tampoco ataca al tumor. Y muchas veces se habla de que es un arquetipo más tolerante, más típico de desarrollar tumores. No es raro que las personas que sean del grupo sanguíneo A vengan con cargas genéticas de cáncer en la familia, sobre todo de cáncer de útero, cáncer de próstata, cáncer de colon, etcétera, o vengan de familiares con mucho colesterol, lo que se llama hipercolesterolemia. Entonces, a grandes rasgos, como yo, siendo un grupo A, tendría que empezar a alimentarme, ya solo sabiendo mi grupo sanguíneo que nació en la agricultura, sabemos que es una dieta mucho más vegetariana, lo que se llama de tipo Dutch, y que acá se maneja con cereales, pero no con tanto trigo tampoco, porque sabemos los estudios del gluten al día de hoy, pero sí con mucho más tolerancia a los cereales y muchas menos reacciones adversas que el grupo sanguíneo O o el grupo sanguíneo B. En cambio la B, para los que sean AB, que son la minoría, tienen que saber que es una codominancia genética. Eso quiere decir que cuando se une un padre con el alelo AA y una madre con el alelo BB, ninguno de los dos gana, sino que queda como resultado un fenotipo el grupo sanguíneo AB. Quiero que tengan claro que el genotipo es lo que yo tengo de carga genética y el fenotipo es lo que se expresa. Entonces yo puedo tener la carga genética de mi papá, que es un A, de mi mamá, que es un B, pero yo voy a expresar el grupo sanguíneo AB. Antes de comenzar con la presentación en sí, quiero saber si hasta ahora tienen alguna duda con respecto a los grupos sanguíneos. Recuerden que el chat está activado. Valentina Díaz nos dice que se entiende perfecto hasta ahí. ¿Hay alguien que no haya entendido alguna parte o quieran que se la repita? Al parecer Acá tenemos una pregunta de Derenich. Entonces el grupo O me pregunta, ¿debe comer gluten y carne? No. Vamos a retroceder. ¿Ya? Derenich nos pregunta. Todavía estamos en una introducción, Derenich, y usted va a llegar a la conclusión de su grupo sanguíneo de qué es lo que debiese comer o no. El tema es que nosotros podemos saber su grupo sanguíneo, pero todavía no sabemos qué genotipo tiene usted entendido como lo que vamos a ver que es un genotipo. Pero Derenich, aquí va su respuesta. Recuérdense que el grupo O tenía una tolerancia inmune que mataba
o que atacaba cosas que no tenían nada que ver, porque ahora ya no tenía los virus y bacterias ambientales de los que estaba expuesto. Entonces, cuando él consumía gluten o consumía proteína de la leche de vaca, él les disparaba, entonces producía inflamación. Y es de los grandes productores de diabetes y de, ustedes saben, las enfermedades celíacas, etc. Entonces, si tú eres hoy, ya sabes que tu tolerancia no va de la mano con el gluten ni la caseína, ¿ya? Sabes que tienes mucho más capacidad como de eliminar el colesterol de las carnes, ¿ya? Y que no afectaría eso ni a tu corazón ni a tus huesos si está guiado por un patrón alimentario adecuado. ¿Resolví tu duda, Derenit? Ya comprendió, me dice. El grupo sanguíneo A, vegetales nada de carne, me pregunta Laura. Laurita, mira, vamos a ver el grupo sanguíneo A. No es que no sean nada de carnes, es que estamos hablando, más que de prohibir, de qué es bienvenido para el grupo A. No sé si has escuchado hablar de la dieta alcalina. El grupo A es muy similar a esa dieta, porque es una dieta que requiere mucho, mucho más vegetales, verduras y algunos cereales que el mismo grupo A, porque no tolera tanto la carne roja, sobre todo. Si tú me preguntas nada de carne roja, la idea es moderar su consumo. Nunca satanicemos ningún alimento, porque eso lo único que genera es ansiedad, Laurita. ¿Te quedó clara la respuesta o necesitas que te repita algo más? ¿Todo claro, Laura? Ah, me pone ok. Qué bueno. Entendido, me dice. Qué bueno, Laurita, me alegra. Entonces, acá es importante, ¿por qué se le llama genotipo? O sea, genotipo que le quede claro que es toda nuestra carga genética y eso en un examen tan simple no se podría ver. Lo que pasa es que el genotipo se entiende como la relación entre nuestros genes y entre nuestra experiencia en la Tierra y nuestra experiencia prenatal. ¿Qué quiere decir eso? Que de todos estos se meten en una juguera, incluida nuestro grupo sanguíneo, y nosotros tenemos estructuras de cuerpo para nuestra supervivencia. O sea, en algún momento, si yo fui grupo sanguíneo A, toda esta capacidad de reaccionar como sistema inmune me ayudaba a matar a las bacterias del ambiente. Y eso se llaman los cazadores y los exploradores, ¿ya? No es que todo grupo sanguíneo O sea cazador o explorador, no. A lo que voy es que es un ejemplo de un grupo sanguíneo y es un ejemplo de cuerpo, lo que es el cazador y el explorador, y por algo nosotros tenemos el tipo de cuerpo que tenemos. Hay genotipos más ahorrativos, por ejemplo, los que pasaban muchas horas de ayuno en su pasado y que requerían un gen que mantuviera todas las calorías lo más tiempo posible y que cuando no comieran mucho tiempo no las gastara. Y los genotipos más tolerantes serían el maestro y el nómada. ¿Se acuerdan que el maestro, perdón, los grupos sanguíneos A, por ejemplo, que toleraban los tumores, esos serían como un ejemplo de un grupo sanguíneo tolerante y estos algunos ejemplos de un genotipo tolerante. ¿Ya? Vamos a ir desglosando. ¿Por qué hablamos del ambiente prenatal? Es muy distinto y siempre va a ser muy distinto el metabolismo de una persona que en el útero recibió, por ejemplo, mucha azúcar, como sería el caso de si nosotros somos hijas de una mamá que tuvo diabetes gestacional, que nos dio mucha azúcar mientras estaba yo en su guatita, adentro de ella, recibiendo sus nutrientes. Entonces, eso hace, por ejemplo, que yo haya pesado mucho al nacer y que yo tenga mucha hormona que se llama insulina, que eso ayuda a crear más grasita de grande y hace mayores daños cardiovasculares. Y a la vez es distinto si yo tuve un ambiente prenatal normal versus ser hija de una mamá con los triglicéridos muy altos o con el colesterol muy alto, que eso al tiro me daría un riesgo cardiovascular y también mayor peso de nacimiento. Entonces, toda esta vida prenatal condiciona, porque el cuerpo siempre se va a acordar de esa experiencia que vivió en el útero, condiciona nuestra respuesta alimentaria para nuestras etapas de recién nacido.
Hasta ahora, ¿hay algún paciente o alguna persona que esté escuchando que haya pesado más de 4 kilos al nacer o que le hayan dicho que tiene carga genética de diabetes o que haya sido cesárea o que haya vivido un estrés muy potente en el útero de la madre? Para que me puedan responder en las preguntas. Ya, nos comenta Derenitz que ella pesó más de 4 kilos. Habría que ver a Derenitz el grupo sanguíneo, para estimar un genotipo. Pero te digo, Derenitz, que al pesar más de 4 kilos, independiente que tu mamá no haya tenido diabetes gestacional, tú ya tienes lo que se llama una macrosomía. Y eso quiere decir que tú creaste mucha insulina. Más que aprenderte los nombres técnicos, me interesa que sepas que siempre vas a tener un riesgo un poquito mayor de enfermedades cardiovasculares, te vas a tener que cuidar mucho más con el peso, ¿ya? Porque tu ambiente prenatal te enseñó a acumular, te generó hormonas para acumular, te generó supervivencia para acumular. Si hay alguna que haya nacido desnutrida, como se llama, o bajo peso al nacer, o sea, prematura, le va a ocurrir otro efecto por si me quieren comentar. Déjenme ver las experiencias que me quieran decir las chicas, que acá vamos a ver el resto de las preguntas. Yo pesé 4,200, Custodio me dice, tiene resistencia a la insulina. No es raro, Custodio, que tú tuvieras una carga genética que fuera en pro de la resistencia a la insulina, porque quiere decir que siempre tuviste muchísima insulina y el cuerpo dijo, ¿sabes qué? No puedo recibir más, y generó esta resistencia. Cesárea de postérmino de Erenitz. Claro, probablemente por eso el peso también. Yo tengo familiares diabéticos, dice Silvana. Acuérdate, Silvana, que la carga genética de diabetes tipo 2 pesa mucho, mucho, mucho en el desarrollo de esta patología. Ya tienes genes que si tú te alimentas mal, Silvana, van a desilenciarse. Les vas a pasar un micrófono para que se desarrolle diabetes. Nací por cesárea con prediabetes y hipotiroidismo, me dice Mariana. Mariana me dice. Claro, ella está con prediabetes, que sería como una intolerancia a la glucosa o una insulinoresistencia, y el hipotiroidismo, claro. Mariana, siempre va a tener que cuidar más su metabolismo, porque per se tiene una función tiroidea mucho más disminuida. Entonces la quema de grasa unido a la prediabetes ya son ambientes que se llaman obesogénicos para desarrollar obesidad. Y las personas que pesaron menos, Claudia, de 3 kilos. Claudia, muy, muy, muy bien tu pregunta. Las personas que pesaron entre 2,5 y 3,5 está bien, pero las que pesaron menos a 2,5 tienen mucho gen del ahorro, porque pasaron tanta hambre en la guatita de la mamá, que dicen, ¿sabes qué? Yo cuando salga a la vida voy a ahorrar todo lo que me den para no volver a pasar hambre. Entonces, tanto en exceso como en déficit, las curvas se hacen en J. Eso quiere decir que en los dos polos hay mucho riesgo. ¿Están todos claros? Custodio, por ejemplo, ¿a usted le llegó la respuesta adecuadamente? Veo que a todos me están respondiendo. Súper bien. Entonces vamos a ver. María Teresa creo que me dice aquí. Claro, María Teresa es el típico caso. Me comenta que peso de 4,5 y mi mamá tiene diabetes y soy resistente a la insulina. María Teresa, tranquila. La resistencia a la insulina se puede revertir. Lo que no se puede revertir es la diabetes. Así que si tienes ganas de estar en un tratamiento y tienes ganas de empoderarte con respecto a la patología, se puede. Custodio dice que gracias, que comprendió, que le llegó el mensaje. Y Carla me dice, sus abuelos y tíos son con diabetes. Pero, Carla, piensa más en los familiares de primer grado, ¿ya? Papás, hermanos. Vamos. Entonces, vamos a poner el ejemplo, por ejemplo, de la misma Carla, po.
La Carla que me dice que, bueno, que sus tíos y que sus abuelos son diabéticos, pongamos que la Carla tuviese más encima papás diabéticos, ¿ya? Acuérdense que la diabetes tipo 2 tiene una carga genética bien potente, lo que se ha estudiado. Entonces, acá están los genes de la Carla. Están todos los genes de la Carla, y este, por ejemplo, es el gen de la diabetes, ¿ya? Todos los genes se expresan según un ambiente. Por ejemplo, si la Carla le da exceso de azúcar a su cuerpo, exceso de calorías, etc., el micrófono se lo va a pasar a este gen, al gen de la diabetes. Entonces, a lo que le digo a la Carla es que si yo controlo este ambiente, tal vez no le pase el micrófono a él y lo deje calladito. ¿Ya? Preguntan, ¿quedó claro, Carla? Hola, buenas noches, me dice Francisca. ¿Cómo hace para saber el genotipo? Francisca, todavía no llegamos a eso. ¿Ya? Voy a pensar en usted, Francisca, cuando vaya a responder esa pregunta. Entonces, Carla, ¿le quedó claro o a ustedes le quedó claro que la asamblea genética tiene muchos genes? Y cuando tenemos esta cantidad de genes, puede haber un gen malo, por ejemplo, del cáncer o de la diabetes, pero yo con el ambiente le puedo o pasar un micrófono para que hable este gen o quitárselo para que nunca hable y se quede calladito. Con la dieta y la actividad física, la respiración, etcétera, podemos nosotros controlar qué gen habla y qué gen se queda callado. Carla me dice que además de eso, ay, no veo Carla. Nací por cesárea y pesé más de 4 kilos. Claro, la Carla tiene un caldo de cultivo, de macrosomía, con mucha insulina y con carga genética, donde ella se va a ver obligada siempre a controlar su ambiente. ¿Alguien que no le haya quedado claro esa parte? Yo creo que está bastante clara y que podemos llegar a adentrarnos de cómo se determinan los genotipos. Perfecto. Hablemos de la misma experiencia de la paciente que me decía qué pasa con los que nacieron muy chiquititos, ¿ya? Todos tenemos en el cuerpo un gen que se acuerda de que vivió una sequía mundial. Este es el gen del ahorro, todos lo tenemos. Lo que pasa es que hay grupos sanguíneos que se expusieron mucho tiempo a esta sequía, y es el grupo sanguíneo O, por ejemplo, o algunos grupos sanguíneos B. Entonces tiene mucho más potencial este gen del ahorro. Así que cuando hacen dietas súper restrictivas, que no comen ningún carbohidrato, vuelven a consumir una alimentación, entre comillas, más balanceada respecto de carbohidratos y suben mucho de peso. ¿Por qué? Porque tienen mucho gen del ahorro. Entonces le pasan el micrófono a este gen. Transversalmente ningún cuerpo estaba preparado para los productos industrializados. Por eso se produjo el boom de la obesidad en los últimos 20 años, porque hubo una discrepancia entre cualquier genética y el ambiente. Acuérdense que nuestros genes van desilenciándose, o lo que se llama la epigenética, que se va adaptando al medio, mucho más lento que el ambiente que cambia muy rápidamente, sobre todo en Chile, que pasamos de morirnos por desnutrición a morirnos por enfermedades secundarias a la obesidad. Entonces, ¿por qué yo tengo un cuerpo distinto al de mi amiga? ¿Por qué, por ejemplo, yo subo de peso y solamente acumulo guatita o solo acumulo caderas, etcétera? Nuestra experiencia prenatal, unido a nuestra carga genética, ¿se acuerdan? Que tributaba a distintos tipos de cuerpo. La gente que tiene las piernas más largas probablemente desarrolla músculos en estas partes y estos músculos son mucho más activos metabólicamente, entonces queman grasa con mayor facilidad. Por ende, son arquetipos mucho más delgados. En cambio, sobre todo los chilenos que tenemos las piernas más cortitas, tenemos mayor tendencia a la acumulación a nivel de la cintura o de las caderas, ¿ya? Pero esto tiene sus riesgos. Por ejemplo, las personas que tienen cuerpos mucho más alargados, hay teorías que dicen que tiene más hormona del crecimiento. Y eso puede tributar, por ejemplo, al cáncer. No es que yo tengo las piernas largas y voy a tener cáncer, no. Pero se habla de que cada estructura del cuerpo tiene una razón de ser, ¿ya? Fue una estrategia de supervivencia. Entonces, la pregunta a Francisca se empieza a resolver con
¿Cómo determino el genotipo, que generalmente se entiende como nuestra experiencia prenatal, más el grupo sanguíneo, más distintas medidas? Primero, sabiendo tu grupo sanguíneo, sabiendo la historia que viviste en el útero materno y partiendo midiendo la estructura entre las piernas y la proporción con tu torso. Para todo esto hay personas especializadas que han hecho las certificaciones de genotipo. Ojo que hay, como en todos lados, han salido distintos libros que hablan de distintas dietas, el método GRESS, etcétera, que son cosas que no son certificadas y no es gente que esté en el área de la salud. Acá, no me acuerdo quién dijo que había tenido cesárea, que la mamá era diabética. Probablemente eso le pasó un estrés en el útero a esta paciente que nos comentaba su historia. Y eso hace que si nosotros medimos los dedos índices de una mano respecto a los dedos anulares de la otra mano, estén muy disparejos. Entonces esa asimetría me habla de un estrés en el útero. Por si yo no sé mi historia intrauterino, nuestras huellas digitales, por eso todos tenemos huellas digitales distintas, también es una marca de individualización. Y nuestra paridad en los dedos, la asimetría en los dedos. Entonces son varias medidas para determinar. No me interesa que después de esta charla ustedes sean todos nutricionistas y sepan determinar su genotipo, pero que sepan sí los principios del tratamiento y que les haga sentido. Esto me interesa mucho que les quede claro. Quiero que todos los auditores vean este dibujo y que agarren con el dedo pulgar y el del medio su muñeca de la otra mano. Yo agarro con el pulgar y el dedo del medio las muñecas, y si yo lo puedo cruzar y queda huequito entre los dos dedos, yo tengo una contextura pequeña. Si no queda ningún hueco, es mediana, y si no me lo puedo cruzar, es una estructura ancha. Para aquellos que tienen la estructura ancha y los huesos grandes, el peso y el MC no es muy válido. No pueden estimar un peso ideal para una persona que tiene un hueso mucho más grande que otra persona que tiene un hueso mucho más delgadito, como un IMC estándar, que es el índice de masa corporal. Por eso respetemos nuestra individualidad bioquímica. A eso tributa todo lo que les estoy contando. Entonces las personas de contextura gruesa, si además tienen un ambiente sedentario y con muchas calorías, tienden a ser endomorfos, que es más ahorrativos. Hay personas que de contexturas más medianas o pueden ser un poquito más grandes, pero que generan mucho más, son más anchos, pero generan más musculatura. Y están los que son muy delgaditos, pueden ser de estructura pequeña, pero pueden estar llenos de grasa, que se llaman los ectomorfos. Entonces, ojo con nuestros cuerpos para tener expectativas reales de un tratamiento. No podemos ir comparándonos con una persona que tiene una estructura mucho más delgadita que la nuestra, ¿ya? Y para que vean que mi carga genética puede ser estructura gruesa, pero yo le tengo que dar un ambiente obesogénico, o sea, sedentarismo, no realizar adecuados tiempos de alimentación, etcétera, para que se potencie este gen y yo genere grasa. Hasta ahora, ¿quién salió de contextura ancha de ustedes? ¿Alguno que me quiera comentar? No sé si no me están entrando las preguntas o no me han escrito porque me estaban escribiendo harto antes. Acá, Silvana me dice... Vamos. Silvana me dice que mide 1,58 m. Claro, Silvana. Efectivamente, a menor altura hay menor metabolismo, ¿ya? Eso lo tienes que tener súper claro y no puedes consumir la misma alimentación ni hacer el mismo deporte que una persona que hace 1,80 m. Es muy distinto y es importante considerar la altura para la capacidad de quema. Tengo la duda porque me siento entre mediana y grande por mi muñeca. Eso no, eso es estructura mediana si lo pudiste tocar, ¿ya? Carla, con textura mediana. Y no me cierran los dedos, ¿cómo, Carla? ¿La contextura es mediana suya? Perfecto, o sea, le llega justo. Entonces, para usted es válido su peso. No me cierran los dedos, dice Silvana, entonces su contextura es ancha.
Yo soy de contextura media, dice Francisca, pero igual subo de peso con mucha facilidad. Claro, Francisca, es que depende de las dietas que estés sometidas. Si tú eres muy restrictiva, Francisca, y después te sales, ponte tú el fin de semana, y justo eres de un arquetipo, por ejemplo, recolector, obviamente vas a rebotar muy fácil, y tu metabolismo va a bajar mucho respecto a las calorías que tú ingieras. Por ejemplo, si tú necesitas consumir, no es muy bueno hablar de calorías, pero pasar ejemplos numéricos, ¿ya? Por ejemplo, la Carla necesita consumir 1800 calorías, y se restringe mucho y come 1000 o 1200 por un mes. Va a bajar mucho, pero el cuerpo, ¿qué va a decidir? ¿Sabéis qué? Yo, como la Carla vivió un mes o una semana con 1000 calorías, yo voy a acostumbrarme a vivir solo con 1000 calorías. Entonces la Carla va a un asado o se come una torta y rebota el tiro. Eso es lo que sucede. Por eso hay que tener patrones alimentarios mantenidos por lo menos por 6 meses y buenos patrones, no tan restrictivos. Acá tenemos un ejemplo de las proporciones. Las proporciones son de suma importancia. Cuando nosotros medimos, ahí me está entrando una pregunta. Ya, no, me equivoqué, no viene pregunta. Cuando nosotros medimos nuestra cintura, nuestra circunferencia de cintura, este es el mayor indicador de grasa visceral, que es la grasita que se mete a la pena, a la arteria y el corazón, y de nuestro riesgo de desarrollar diabetes o insulinoresistencia o de enfermedades cardiovasculares. Entonces, de suma importancia nosotros saber y ir pesquisando la medida. Por ejemplo, la Silvana me decía, no me cierran los dedos. La Silvana tiene una estructura ancha, ¿no es cierto? Entonces la Silvana me importa bien poco lo que pese la Silvana. Me interesa más de la Silvana que vayamos midiendo la cintura y ver que esto baje, para que la Silvana no tenga riesgo de diabetes ni de enfermedades cardiovasculares. Y hay mujeres que tienen esto mucho más ancho, y esta grasita se llama la grasa subcutánea. ¿Se acuerdan? Esta era la visceral que dañaba, que producía la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, y esta es la subcutánea. La subcutánea, la verdad, no daña mucho los órganos, no es muy peligrosa, pero es muy difícil de mover y además daña la cadera y daña mucho la rodilla. Entonces se hace un círculo vicioso. No pueden hacer deporte, siguen acumulando esta grasita que es la más difícil de mover. ¿Ya? Acá entró alguna pregunta. La Silvana, también lo mío, caderas anchas, claro. A ver, me cuenta Manuel. Yo mido 1,80 y no me cierran los dedos. Perfecto, Manuel. Eres de una estructura gruesa y aparte que eres alto. Entonces, finalmente, Manuel, tú tienes una carta metabólica muy buena. A nivel calórico puedes consumir bastantes calorías, más que todas las pacientes que me han escrito sus medidas. Pero habría que ver tu musculatura, Manuel. Con textura pequeña, Manuel tenía 20 y no recordaba, y ahora de 41 y subo con facilidad. La Laura. Entonces tenemos que ver cómo fue tu alimentación en todo ese tiempo, si fuiste muy restrictiva o si dejaste de hacer deporte. La gente que sube de peso de grande es la más complicada, porque si se asocia a dejar de hacer deporte, la grasita que sube es más de la guatita, la dañina. Acuérdate, Laura, que a medida que pasa más edad, uno va perdiendo los estrógenos. ¿Te acuerdas que después de los 30 años los embarazos son de riesgo? Porque van disminuyendo los estrógenos. Y eso finalmente baja nuestra protección de las enfermedades. Entonces uno tiende a acumular más grasa, a bajar el metabolismo, etc. Vamos siguiendo con la pregunta de Francisca, que quería saber cómo determinar el genotipo. Ya sabemos distintas medidas que se deben hacer para ver nuestra estructura de cuerpo, para ver nuestro grupo sanguíneo, para ver si las piernas son más largas del torso, si hubo estrés en el útero. Es importante también saber nuestra capacidad de gustación. Nosotros acá utilizamos un pequeño fármaco que se llama el PROP, que lo ponemos sobre la lengua, y es para ver cómo ustedes asumen el gusto. Hay gente que finalmente no siente el gusto amargo, gente que tiene saturadas las papilas, hay gente que siente todo, le cuesta mucho sentir, por ejemplo, el dulce, entonces cada vez tiene que comer más azúcar, porque consumió tanto o tantos endulzantes que se le saturaron las papilas gustativas. Entonces, finalmente lo que sucede es que no le llega la señal de saciedad. Nosotros ponemos el PROP, obviamente el PROP, si yo acabo de fumar un cigarro, no me va a funcionar.
pero también nos habla de arquetipos que tienen, por ejemplo, la glándula tiroides mucho menos perfundida. Si yo no siento el PROP, que este fármaco que nosotros ponemos, no se lo tienen que aprender. Finalmente, la idea que quiero que se queden es que todos tenemos una capacidad gustativa distinta y que muchas veces al poner un fármaco acá, no lo sentimos porque tenemos mal perfundida la tiroides, o sea, puede ser que tenemos un metabolismo un poquito más lento. ¿Ya? Esa es la idea, la individualidad. Laura me pone exacto. Ah, lo que le comenté algo. Silvana me pone que las caderas son anchas suyas. Sí, Silvana, eso no es riesgoso. No es riesgoso, la cadera es riesgosa, ancha, primero porque daña la cadera, en sí, el hueso de la cadera y la rodilla, ¿ya? Y la espalda muchísimo. Y que cuesta mucho movilizarla, esa grasita. Entonces, veamos, si yo tomé todas mis medidas, soy de un grupo sanguíneo O, porque tú tengo las piernas súper largas, tengo la estructura de hueso súper ancha y no me cuesta crear musculatura, probablemente yo pertenezca a lo que se llaman los cazadores. O sea, yo agarro todas las medidas de mi paciente y lo meto a un grupo, a un estilo de cuerpo y a un estilo de grupo sanguíneo para ver por qué me tengo que guiar en la pauta alimentaria. Ponte tú, el cazador es súper reactivo, tiene niveles altos de adrenalina, esto es súper importante. Hay gente que está sentada con un nivel de adrenalina y que no la canaliza en deportes de alta actividad, de alto impacto, y que lo único que hace es comer, porque finalmente esa adrenalina, ese cortisol, ese estrés, lo baja con el dulce. Tiene las piernas más largas que el torso, los dedos anulares más largos, ¿se acuerdan la comparación de las manos? Es alguien que crea fácil musculatura y sus grupos sanguíneos O por lo general. Y estos son porque por lo general los que no toleran mucho el gluten ni los lácteos. Y sus enfermedades más comunes son las autoinmunes, la enfermedad de Crohn, la enfermedad celíaca, etc. Entonces el recolector, por ejemplo, que por lo que he escuchado veo varias que tienden a recolector. ¿Por qué? Porque veo varias que son ahorrativas, por ejemplo, que acumulan mucha grasa, sobre todo en periodos, aunque hagan dietas, pueden bajar, pero después acumulan, rebotan. Ya eso le pasa a la mayoría de la gente. Pero sobre todo, como ustedes me contaron, que habían pesado alto al nacimiento, que tenían historias de diabetes, tengo la impresión de que hay algunas de acá que me han hablado que pueden ser recolectores. Son genotipos más ahorrativos, tienen el torso más largo que las piernas, ¿se acuerdan esa que se acumulaba más grasa antes? Dedos índices más largos, que habla de que tienen hartos estrógenos, por ejemplo la Laura que decía, me crecen mucho las caderas, eso habla de que tiene más hormonas femeninas, y esas son las que se van a la cadera, hace la grasita en la cadera. Si se dan cuenta, la gente cuando tiene menopausia, que baja el estrógeno, pierde la grasa en las caderas y la acumula más en la guatita. Entonces acuérdense que nuestras hormonas también son responsables de donde yo voy acumulando las grasas. Pueden no ser gustadores del PROP, o sea que la tiroides esté un poquito más mal perfundida. No es raro que tengan hipotiroidismo. Y sus enfermedades más comunes son la resistencia a la insulina, el hipotiroidismo, la hipertensión y la obesidad. Y acá es bien importante, no es raro que la mayor tasa de bipolaridad se concentre en el grupo de recolector o de depresiones, porque hormonalmente tiende a tener alteraciones en la serotonina, que es esta hormona de la felicidad. ¿Hasta aquí alguna duda? Recordemos que eso todo lo determina la nutricionista. La nutricionista y que pertenezca a un centro que haya hecho la certificación, ¿ya? Y que generen capacitaciones y estén en constante actualización. La Derenitz me pregunta si puede ser cazadora y recolectora. No, el genotipo ni va cambiando, nosotros pertenecemos a un tipo de cuerpo. Lo que sí finalmente podemos ir modulando la genética para ese tipo de cuerpo. Ay, denme un segundo que se me llenó de preguntas. La nutricionista es la que hace este examen, sí, Francisca. Siempre pesé 50 kilos y ahora acaso 100 y mido un 80, me dice Silvana. Silvana, muchas gracias por compartir tu experiencia. Veo que estás muy complicada con este tema y que hay muchas dudas que te surgen. Silvana, que hayas pesado 50 kilos toda tu vida y que hayas ahora subido el 50% o al 100% de tu peso inicial,
habla que tú cambiaste tu peso fijo. Todos tenemos un peso fijo, no sé, la gente que ya pesa 60 kilos y un día, y en el verano sube 3, en el invierno baja 2, no sé. Tú cambiaste tu punto fijo. Entonces tu cuerpo está muy desregulado. Tenemos que limpiarlo de adentro para que empiece a optimizar las calorías. Las personas que llegan a pesos muy altos tienen lo que se llaman los comedores emocionales, donde psicológicamente hacen auto boicot cuando empiezan a bajar de peso o comen desde la emocionalidad, Silvana. Te dejo súper invitada a nuestras charlas de alimentos adictivos si quieres empezar a ver de dónde viene este tema. La María me dice, tengo intolerancia al gluten, a la lactosa y colon irritable, muy activa y duermo poco. Y eso finalmente me habla, ¿se acuerdan de los grupos O? Que eran súper malos para digerir el gluten. La María Cristina hay que darle una dieta muy libre de estos alérgenos, porque la María Cristina está pasándolo, esto es muy limitante para su vida, ¿ya? Me dicen, hola, yo estuve haciendo la dieta y soy genotipo maestro, pero igualmente cuesta seguirla. Me desordeno y a veces la he hecho súper. Ahora me ha hecho súper. Mira, Ana María Gómez. Mira, lo que yo te recomiendo es anda de la nutricionista y pregúntale cómo puedes hacer esto más viable. Lo más importante de las dietas es que sean realizables en términos de horarios, etc. Obviamente hay gente que dice, ay no, nunca más voy a poder comer normal. Vean lo que significa normalidad para ustedes. Si la normalidad te llevó a pesar 100 kilos, esa no era tu normalidad. ¿Ya? Entonces es súper importante hacer pactos, ¿ya? Carlos Sea me dice, yo tengo el torso más largo que las piernas y soy cazador. Ay, me perdí. Acuérdate que cuando uno tiene... A ver, Carlos, no siempre el que tiene las piernas más largas que el torso es cazador o recolector. Acuérdate que es un menjunje de cosas esto. Estás hablando de una parte de tres. Entonces sí puede ser posible, Carlos, ¿ya? Gracias por compartir. Y lo que pasa es que mi cuerpo es de piernas largas, de anular más largo, sufro de alergia rosada y también de insulinoresistencia y alteraciones de serotonina. Ya, Derenich, me gusta que nos comentes, pero no sé tu grupo sanguíneo y nunca te he visto, y no sé tu historia tampoco del sobrepeso. Y eso acuérdate que también nos habla de tu metabolismo, ¿ya? Y la Silvana dice, estoy totalmente de acuerdo. Es importante, Derenich, lo que tú me comentaste de que tienes alteraciones en la serotonina. Acuérdate que si estás con fármacos, por ejemplo, Excitalopram o sertralina o todos los antidepresivos, que si alguien quiere comentar si lo está consumiendo, hay algunos antidepresivos o ansiolíticos que alteran el metabolismo o que producen pérdida o ganancia de peso. Por favor, que les quede súper claro que la farmacodinamia tiene que ser súper en línea con lo que nosotros estamos buscando de nuestro paciente, ¿ya? Bueno, el maestro es un genotipo más tolerante, tiene un sistema... ¿Se acuerdan que de los grupos sanguíneos A que yo les decía? Que eran que toleraban, de repente no atacaban los cánceres y se ha visto que los peores resultados, outcomes o endpoints que se llaman, a las quimioterapias son las mujeres del grupo sanguíneo A. Tienen el torso más largo que las piernas, tienen los índices anulares diferentes, que por lo general, ¿se acuerdan cuando las manos salían como desordenadas, que habla de estrés intrauterina? Son más mesomorfos, ¿se acuerdan de la estructura del cuerpo? Los grupos sanguíneos son en general A o AB, no tienen problemas a la tiroides por lo general, y tienen enfermedades comunes como el cáncer, ¿se acuerdan que habíamos hablado? Y el colesterol alto, como habíamos hablado de los A. Y eran los que peor toleraban la carne porque tenían poca fosfatas alcalinas. La Laura me dice, comparte su experiencia, la Laura muy amorosa, que nos dice que hoy veo súper mal las preguntas de todos porque se ve muy chiquitito, pero dice que está muy expuesta a la depresión, la Laura. Laura, la depresión y la obesidad van de la mano, es un círculo. Yo puedo estar deprimida, me falta serotonina, me como un chocolate, me veo gorda, me da culpa, me siento con depresión y me como otro chocolate, o sea, yo me pierdo en eso. ¿Huevo o la gallina? ¿Ya? Entonces necesitas un nutricionista, posiblemente un psiquiatra, y que todos trabajen alineados, ¿ya? Soy grupo A, mesomorfo, papá con cáncer de estómago,
Claro, entonces tenemos una idea de la Carlita que puede ser un arquetipo maestro. No lo sabemos porque no lo conozco. Y la Laura me dice así mismo. Y la Laura me dice, ok, súper bien. Veo que están bien cómodas y le agradezco estar contándonos sus cosas, contar que hay depresión, contar que hay obesidad, son cosas bien íntimas y que les pasa a la gente con sobrepeso. Entonces acá tenemos el explorador, que son zurdos por lo general, si toman café no pueden dormir, son los que toleran los peores los fármacos. O sea, yo me tomo, por ejemplo, un Rabotril y ya veo que hay gente que consume o algún antidepresivo o algún ansiolítico, etcétera, y mi compañero lo tolera perfecto y yo me muero. Me hace el efecto mucho más fuerte. Porque tienen por lo general problemas hepáticos para detoxificar. Ya tienen el torso más largo que las piernas, tienen los dedos índices más largos, si son hombres, o dedos anulares más largos si son mujeres, los grupos sanguíneos pueden ser A, B, O negativo, son mesomorfos, son gustadores, y los problemas más comunes son la anemia y los problemas al hígado, como les comentaba. Si yo soy una persona que tomo Coca-Cola y no puedo dormir en la noche, hay que tener idea, o un café, hay que tener la idea de que probablemente el hígado le cuesta detoxificar eso. Ya no es malo, simplemente ver cómo nosotros somos sensibles a los fármacos de manera distinta al resto. Por eso, por ejemplo, las dosis de insulina se calculan según la persona, la farmacoterapia debería ser según la persona. O sea, no es como llegar y decir, ¿sabes qué está de moda el Centix? Que es, por ejemplo, la fentermina, que baja de peso acá en Chile, que ya es una locura como la gente lo consume, y quiero la misma dosificación que mi amiga. No se puede, ¿ya? Aquí preguntan, ¿esta página tiene centro médico de nutrición de genotipo para pedir hora? Sí, particularmente yo atiendo en la sede de Las Condes, pero hay alrededor de todo Chile. En rednutrición.cl, que yo voy a poner aquí el link, ¿ya? Si es en Chile. Pero sí les quiero pedir que antes de desesperarse y pedir hora, entender a lo que van. Los pacientes informados tienen que saber a lo que van, ¿ya? De repente uno se desespera, quiero este remedio, quiero esta dieta. No, pensemos, ¿será lo que yo quiero? ¿Tengo ganas de hacer un tratamiento? ¿Estoy preparada? Yo feliz, le voy a dejar mi nombre, le voy a dejar el nombre de mis compañeras y vamos a meternos al link de Renutrición, ¿ya? Los guerreros son genotipos ahorradores, sobre todo cuando pasa la edad, tienen un mal envejecer, como se dice. Se altera la coagulación, las piernas son más largas que el torso, tienen estrés intrauterino, son del grupo sanguíneo A o a la B, pueden ser gustadores no gustadores o supergustadores, y sus problemas más comunes son los problemas digestivos, la distensión abdominal, resistencia a la insulina, obesidad. El peor negocio que puede hacer un guerrero es dejar de hacer actividad física. Estos sí que pueden ser así de los más guapos, de los cuerpos más perfectos, dejan la actividad física y les pasa mucho la factura. Y el NOMA es un grupo que me gusta harto a mí. A mis pacientes les va súper bien los nómados, porque son grupos mucho más nuevos, ¿ya? Entonces el nómade es un genotipo más tolerante, tiene el sistema inmune lento, pero tiene una capacidad de quema grasa mucho mayor. Sus enfermedades comunes son las neuromusculares y son sobre todo alteraciones neuronales en las familias. Estos vienen de familiares con mucha depresión, ¿ya? Como grupo nuevo, enfermedades nuevas, ¿ya? Siempre exíjanle a la nutricionista que les enseñe las porciones. Acá no hay balance energético igual para todos, ¿ya? Nosotros para siempre tenemos que saber cómo llenar nuestros platos. Si yo necesito más proteínas, consumir más proteínas, los cereales integrales, los que no pueden tolerar el gluten, ver qué tipo de cereal consumir, verduras y frutas que sean la mayor cantidad. Pero ojo acá, si yo soy diabético no me puedo comer puras frutas. Acuérdense que cada uno tiene una dieta individual. Si no me acuerdo cómo se llamaba, Custodio o Manuel, que medía 1,80 m, no me va a comer solamente este plato. Ajustemos los volúmenes respecto a nuestra individualidad. Acá algunos ejemplos del plato del recolector, tratar de que no tenga gluten, la quinoa. Chicos, yo a veces tengo etiquetados nutricionales donde la quinoa puede valer lo mismo que el arroz en calorías, pero la cantidad de fibra y la cantidad de proteína hace que el azúcar suba mucho más lento, ¿ya? Entonces me quita mucho más el hambre. Los pescados son los mejores amigos del recolector. La cebolla con la lechuga, por ejemplo.
del cazador, se pueden hacer cosas entretenidas, la dieta no tiene por qué ser fome. Ceviches de pavo, por ejemplo, o un mismo ceviche de reineta si un cazador se quiere ir a comer con sus amigos sushi. Se puede pedir un salmón perfectamente, o un ceviche, en vez de pedirse el sushi con palta y queso crema. El maestro, acá ven que es un poquito más vegetariano, puede tener unas tortillas integrales, con guacamole. Son distintos platos para cada persona. El explorador, guisos de acelga con pavo y quinoa, para que sean calentitos acá en el invierno y no estar a pura ensalada. El guerrero, ¿se acuerdan que toleraba más la caseína, la proteína de la leche? Podemos hacer recetas de leche de maní o de leche de almendra. El nómade, las sopas de corvina y fideos de arroz. En este caso es importante sacar el gluten, por eso hay fideos de arroz, que ojo, que sube más rápido el azúcar que un fideo, por ejemplo, que un arroz basmati. Es distinto el tipo de arroz. Y acá, depende si usted sea nómade, si sea recolector, se le dan las pautas de los alimentos permitidos y los alimentos que hay que evitar. No son prohibidos, nunca, si yo soy una persona ansiosa, usar la palabra prohibir. Entonces aquí lo que se potencia y acá lo que debiésemos empezar a evitar. ¿Ya? Esto es para que vean cómo se entregan las pautas. Y acá es el estudio que yo hice en mi centro de Las Condes, de Red Nutrición en Las Condes. Esto fue una corte más o menos de 87 personas, lo que hace que el estudio sea de intervención, pero que no sea un estudio publicado porque no es una corte indicadora de todo el centro. Finalmente, para que vean que la mayor cantidad de pacientes han sido femeninos y la menor cantidad de pacientes masculinos, y cada vez tengo más. Se sacan las embarazadas y las patologías hipermetabólicas, por ejemplo, un paciente con cáncer. ¿Ya? La edad fue de 23 a 45 años de edad. El IMC, el índice de masa corporal, fue mayor a 28. O sea, todos con exceso de peso, con sobrepeso u obesidad, pero sobre todo con exceso de grasa. Ya no habían deportistas de alto rendimiento. El porcentaje de grasa fue todo mayor a 35% y en los hombres mayor a 30%. Entonces, ¿se han dado cuenta que uno baja de peso al principio muy rápido? Es porque por lo general uno bota calcio, pierde mucha agua y empieza a perder el 25% de la musculatura. Entonces aquí me interesaba ver cuánto de mi peso era grasa. Cuánto perdían del peso que perdían mis pacientes, cuánto era grasa. Entonces, si se dan cuenta, las mujeres perdían 3 kilos 420 en 14 días. Parece que a la gente obesa le cuesta mucho menos bajar de peso. Pero lo bueno de este indicador era que perdían muchísima grasa. No era que perdieran músculo y agua, era una quema de grasa. Entonces el metabolismo lo estábamos acelerando. Y miren los hombres cómo les iba. Perdían menos peso, pero perdían mucho más grasa, porque aumentaba la musculatura, entonces por eso el peso se mantenía más estable. Y acá está la información del grupo web. El grupo web en rednutrición.cl, acá en Chile. Vamos a meternos. Ya no sé qué pasó con mi internet. Pero acá están los... Y bueno, mi nombre es María Paz Vélez y ustedes pueden buscar información en María Paz Vélez Nutrición. Y yo atiendo en Renutrición Las Condes, ¿ya? Vamos a ver ahora las preguntas que me han llegado porque no me puedo meter al link. ¿Es online la terapia? Mariana, te lo respondo al tiro. No hay terapias online. ¿Por qué no hay terapias online? Porque ya se estudió que el apoyo conductual en vivo es el que mejor ayuda a la baja de peso. Súper buena tu pregunta. Yo tengo 56 años, ¿puedo hacer la dieta? Estás en una muy buena edad, Silvana, para hacer la dieta. ¿Por qué? Porque estás en un climaterio o probablemente en una menopausia donde tienes que cuidarte mucho más. Buena pregunta. Francisca, ¿hay para Valparaíso y Viña del Mar? Sí. Sí. Ok, acá están los links y acá les dejo mi nombre. Acá está
María Paz Vélez Nutrición, por si me quieren buscar los artículos, el LinkedIn si me quieren contactar. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario de la charla? Las celíacas de todas maneras. Súper buena idea ser celíaca y hacerla. Por supuesto, tú tienes que hablar de tu condición. Llegué atrasada al webinar, nos dice la Vicky. ¿Se va a poder? Si se va a repetir la charla, lo vamos a ver, Vicky, ¿ya? Llegó atrasada, me dice. No importa, Vicky, se va a repetir. ¿Algún comentario de la charla? ¿Algo que no hayan entendido? ¿Algún feedback que quieran darnos? Si es que lo sintieron cercano o no. Recuerden, chicos, que en Argentina tenemos nuestra red de webnutrition.com.ar, donde ya se está estudiando. La idea es meternos aquí para poder generar las horas. Ahí están las nutricionistas capacitadas y certificadas. Han hecho acá el curso y se han ido para allá. Entonces acá ustedes pueden pedir la hora, donde hay en Argentina 9 puntos de atención. Todas viajaron, acá hicieron el programa de capacitación y se certificaron. Entonces la idea sería que si ustedes quieren, les interesan, contacten a sus nutricionistas y vayan con toda la historia. Por ejemplo, la Vicky, que se informe bien primero. La Raquel, que le cuente que es celíaca. Custodio, que le cuente o sea, él ya lo va a medir, pero que Custodio le cuente la historia de su sobrepeso. También que Deremit cuente la historia de su sobrepeso, cómo fue a subir de peso. Respeten su historia de sobrepeso y que sea respetada también, para que vean cómo entre usted y su nutricionista pueden hacer el mejor tratamiento. Hay 9 puntos en Argentina para que pueden tomar hora y pueden empezar a tener sus horas en Red Nutrición Argentina. Tienen 9 puntos. Veo que no hay más preguntas. Les recuerdo los teléfonos de contacto, les recuerdo que se metan a Red Nutrición Argentina, que las nutricionistas están todas capacitadas, que ya llevan tiempo allá, que hay experiencia y que hay muy buenos resultados en Argentina, y que se pueden meter al tratamiento, a ver el blog, más información, recetas y todos los estudios que lo validan.